tienen el grato honor de sintonizar nuestro programa La Gracia Revelada. Como siempre, con la bendición del Todopoderoso, dirigiéndonos a todos ustedes con un importantísimo tema de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el Día del Señor y la vez pasada estuvimos hablando de cómo Jesús anunció un día de juicio para Israel, para ese pueblo que había rechazado a los profetas y finalmente a Jesucristo y a sus apóstoles que Él envió. Y hoy vamos a seguir dando continuidad a esa sección. Las escrituras en el Antiguo Testamento anunciaban un día de juicio para Israel, porque se volvieron idólatras, abandonaron al Dios que los salvó y rechazaron a sus profetas que Él les enviaba. E inmediatamente nos vamos a remitir al libro de Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 29, donde Moisés anunció un día de juicio para Jehová, para el pueblo de Jehová. Dice allí en el 29, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os es mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces Moisés está anunciando su muerte y le dice: yo sé lo que va a pasar. En los últimos días a ustedes les va a ir mal. A los últimos días del pacto, los últimos días de ellos como nación, le va a ir mal porque ustedes habrán abandonado a Jehová. Y en el capítulo 32 Moisés compuso un cántico para que Israel lo recordara, donde se le invitaba a ellos a agradecer a Dios por haberlos sacado de Egipto, donde en ese cántico se anuncia que ellos iban a ser una luz para las naciones y que muchas naciones iban a venir al encuentro de Jehová por medio de ellos. También en ese capítulo 32 de Deuteronomio se anuncia el juicio, el castigo por haber violado el pacto santo que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Deuteronomio capítulo 32, y vamos a ver desde el versículo 20 en adelante qué nos dice. Deuteronomio 32, 20 nos dice: y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me provocaron a hacerlo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también lo moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Provocaré a ira con una nación insensata. Cuando Israel recibió las tablas de la ley, en ese mismo día hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y entonces Dios dice, está profetizando: así como ustedes me han provocado a hacerlo con lo que no es Dios, con un ídolo, yo también lo moveré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. O sea, se estaba refiriendo a que Dios escogería gentiles. Aquellos que no eran pueblo de Dios, que no estaban en pacto con Dios, vendrían a formar parte de su pueblo. Y seguimos leyendo aquí en el Deuteronomio 32, pero ahora vamos a leer los versículos 35 y 36, que nos dice lo siguiente. Deuteronomio 32, 35 y 36 nos habla de la venganza. Dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque día de su aflicción está cercano, y los que le está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Entonces aquí está diciendo que Dios juzgaría a su pueblo. No está hablando de un juicio a las naciones, sino juzgaría a su pueblo. Y él dice: mía es la venganza. Él se vengaría de su pueblo. Pero es importante señalar que se vengaría de su pueblo, de aquellos que no creyeran en el Mesías cuando viniera, de aquellos que habían rechazado sus profetas, no su pueblo creyente, sino aquellos que eran de Israel, descendientes de Abraham, pero que violaban el pacto y que no se arrepentirían. Entonces, en los versículos 41 al 45 nos dice, o hasta el 43,
si afilare mi reluciente espada y echar en mano del juicio, 3:41, tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen, pero son los enemigos de su pueblo ahí, los que eran parte del pueblo hebreo, pero que se volvieron sus enemigos. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, y en la sangre de los muertos y de los cautivos, y en la cabeza de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Cuando leemos estos textos, si no tenemos el contexto apropiado, podemos pensar que él está anunciando ahí que se vengaría de los enemigos de Israel. Pero él está hablando de los enemigos, de los que son israelitas, que se volverían enemigos de Dios por violar el pacto, por perseguir a los profetas y por oponerse a todos los hombres de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que ese versículo 41 y 43 se cita. Por ejemplo, cuando dice aquí, mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Eso lo está citando el apóstol que escribió a los hebreos, anunciando ese día de juicio. Vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 se anuncia también un día del juicio. Vemos desde el versículo 25 hasta el versículo 30, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteara al Hijo de Dios y tuvierais por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, y haciendo afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En este mismo capítulo 10 de la carta a los Hebreos, los versículos 32 al 39, el apóstol le está recordando a los hebreos que se habían convertido, que cuando se convirtieron habían sufrido persecución, habían sido encarcelados, estaban siendo despojados de sus pertenencias, pero que Dios pronto intervendría. Entonces aquí le dice, no dejemos de congregarnos. Es un texto que las religiones lo usan para decirle a los feligreses que no dejen de ir a las reuniones, que no dejen de ir al templo, porque para muchos cristianos el congregarse es asistir a un templo, escuchar a uno que está predicando ahí, que está dando un sermón. Pero el congregarse aquí en el contexto significaba que ellos no volvieran al judaísmo, que ellos no dejaran de estar junto con los cristianos para volverse al judaísmo. Claro, necesitamos congregarnos, pero no puedo sacar ese texto de contexto para manipular a las personas y decirle que no está viniendo a la reunión, que usted no se está congregando, que usted está pecando, porque el contexto no habla de un templo. De hecho, ellos se estaban reuniendo en casas y necesitaban, como dicen ahí, para animarse unos a otros. Dice, cuanto más veis que el día se acerca. ¿Cuál día se le estaba acercando a ellos? Ese día del juicio. Ese día cuando Dios intervendría para liberarlos a ellos de la persecución de los judíos y castigaría a los judíos incrédulos. Por eso termina diciendo, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y Dios juzgará a su pueblo. Entonces aquí está aplicando Deuteronomio 32 a un juicio que pronto vendría. Eso nos enseña que cuando se escribió la carta a los hebreos, todavía el antiguo pacto no había desaparecido completamente. Porque Deuteronomio 32 es parte de la ley de Moisés. Y le está diciendo, está citándolo como prueba de que no dejaran de congregarse porque pronto iba a venir ese juicio. La ley no podía desaparecer, no desapareció en la cruz. En la cruz Jesucristo pagó nuestros pecados, pero como un todo el pacto no podía desaparecer en la cruz, porque entonces ya Dios no tendría por qué juzgar a Israel por una ley que no existía. Si la ley hubiera terminado en la cruz, entonces ya Dios
no lo podía juzgar por el pacto antiguo, por la ley, porque ya esa ley no estaría vigente. Pero si Dios está anunciando un castigo, un juicio, por haber violado ese pacto, es porque la ley todavía estaba vigente. Porque no podía desaparecer el pacto completamente hasta que los juicios cayeran. Porque la Biblia anunciaba que Dios castigaría y juzgaría a Israel por violar ese pacto. Vamos al libro del profeta Jeremías en el capítulo 11, donde se habla de los juicios que vendrían a Israel por violar el pacto, violar ese convenio que él hizo con ellos. Aquí se anuncian los juicios por violar el convenio. Jeremías capítulo 11, versículo 1 al 4 dice: Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Oí palabras de este pacto, y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirá: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz, cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, yo seré por Dios. Para confirmar el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: Amén, oh Jehová. Entonces, él le está anunciando aquí que lo iba a castigar por dejar el pacto santo. Entonces voy a saltar ahora al versículo 10 y 11. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel, la casa de Judá, invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo sobre ellos mal del cual no podrán salir, y clamarán a mí, y yo no los oiré. Entonces está anunciando que por violar el pacto le vendría un juicio, le vendría una calamidad, le vendría un mal. Y si leemos en Deuteronomio 28, en Levítico 26 y varios textos del Pentateuco, se le dijo a Israel que si violara el pacto iban a pagar, que había sanciones, que había juicio por violar el pacto. Pero Israel no solo violó el pacto, como dice aquí, apartándose de Dios, sino que persiguió a los profetas que Dios les enviaba para hacerle volver al pacto, para hacerle volver a la ley, para hacerle volver a la fidelidad a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo habló de eso. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. La parábola de la viuda y el juez injusto. Dice en el versículo 3 en adelante: Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía al juez diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: Aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oí lo que dijo el juez injusto. Verso 7: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces está diciendo que a los justos que clamaban día y noche por la maldad, por la persecución, por la injusticia que había en Israel, pronto Dios le haría justicia. O sea, está anunciando parte de un juicio que vendría pronto. Y ahora nos vamos a remitir al libro de Apocalipsis, donde ese día de venganza que se citó en Deuteronomio 32, específicamente en el versículo 43, donde dice: Él vengará la sangre de sus siervos. En Apocalipsis se hace mención de cuándo ese juicio, de cuándo esa vindicación de los santos, de cuándo esa venganza por la muerte de los siervos de Dios tendría lugar. Y nos vamos primeramente al capítulo 6, versículos 9 al 11, donde los santos figuradamente claman pidiendo venganza.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Verso 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las almas debajo del altar. Por lo que hemos estudiado en la Biblia, sabemos que en el cielo no hay almas sin cuerpo. Eso está hablando figuradamente de aquellos que murieron como mártires. Debajo del altar, cuando se hacían sacrificios por el pecado, por expiación, se derramaba la sangre al pie del altar. Entonces aquí lo que la Biblia está diciendo es que ellos murieron como sacrificio para Dios. Es decir, que sacrificaron sus vidas. No es que Dios manda sacrificio humano, pero que al ser muertos por predicar la palabra de Dios, era como un sacrificio. Y estaban clamando: ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre del hermano de los que moran en la tierra? Es decir, ¿cuándo es que vas a cumplir Deuteronomio 32:43? Y se le dijo que descansasen un poco de tiempo. O sea, que dentro de poco ese juicio vindicativo llegaría. Bueno, si han pasado 2000 y pico de años y todavía ese juicio no ha llegado, entonces no podemos entender la palabra pronto ahí. Porque vimos en Lucas 18 que Jesucristo dijo: pronto le hará justicia. Y aquí vemos que se le dice a los mártires: descansen todavía. Se le da vestiduras blancas como símbolo de que estaban cubiertos con la justicia de Jesucristo. Que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos, que también tenían que ser muertos como ellos. Es decir, había un número determinado que debía morir por la predicación del Evangelio. Pero ellos están pidiendo la venganza que se predijo en Deuteronomio 32:43. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis, nos habla de esa venganza otra vez, donde el juicio cae sobre Babilonia y se anuncia que había llegado la justicia. Aquí en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 20 nos dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos y apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Repito: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Como lo dijo también en Mateo capítulo 23, versículo 29 al 35, que Jerusalén pagaría por la sangre de todos los profetas que habían muerto a manos de ellos. Que ellos estaban predicando, los profetas que estaban predicando la palabra del Señor. Queda claro que la Babilonia de que habla Apocalipsis no es la Iglesia Católica Romana como muchos creen. Eso es una religión que tiene muchísimas falsedades, como todas las religiones, pero que oscurece el verdadero evangelio con obra y con sombra y con idolatría y con todas esas cosas. Porque no estamos diciendo que es una iglesia que está correcta. Pero siendo honesto a las escrituras, la Babilonia de que habla la Biblia fue la que mató a los profetas del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica nunca mató a un profeta del Antiguo Testamento. Entonces, la Jerusalén apóstata, la Jerusalén terrenal, los líderes judíos que rechazaron a Jesucristo, fueron los que habían dado muerte en el Antiguo Testamento a los profetas, luego al Señor Jesucristo y a los apóstoles que Él envió, como a Esteban, a Santiago, les dieron muerte. Los santos y los profetas, porque Dios os ha hecho justicia. En el capítulo 6 estaban clamando que Dios se le hiciera justicia, figuradamente. Y ahora, o sea, que estaban clamando figuradamente. La justicia no sería figurada, sino real. Pero aquí en el capítulo 18, entonces se dice: ya, alégrense que llegó el tiempo de juzgar a la Babilonia. De juzgar a la que mató a los profetas, y a los apóstoles, y a los santos.
Y en el capítulo 19 vuelve y se habla de ese juicio que estaba profetizado en Deuteronomio 32, 43. Apocalipsis 19, versículo 1 al 6 dice: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vuelve y lo repite: ha vengado la sangre de sus siervos. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante de Dios y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Bueno, es importante leer el 7 también. Gocémonos y alegrémonos, pues, y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bueno, pues en este capítulo 19, los versículos que hemos leído del 1 al 7, se anuncian 3 eventos. Se anuncia el juicio que ya cayó sobre Babilonia, haciendo la venganza, haciendo la vindicación de los santos hombres de Dios, vengando la muerte de ellos, el rechazo de ellos, el menosprecio de ellos. Pero también entonces se anuncia que llegó el reino. Y en los estudios posteriores vamos a hablar de que la Biblia nos habla de que cuando Babilonia cayera, que era Jerusalén terrenal, el reino de Dios comenzaría con toda su fuerza en este mundo. Lo tercero que se anuncia es la celebración de las bodas del Cordero. Es un evento que la iglesia y la tradición religiosa, están posponiendo para el futuro. Lo están viendo más adelante. Pero la celebración de las bodas del Cordero se dio cuando el antiguo pacto llegó a su fin, cuando se inauguró el nuevo pacto, o cuando se consumó. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí después de haber salido de la esclavitud egipcia, Dios estableció un convenio con ellos. Y ese convenio, ese pacto, en la Biblia lo representa como un matrimonio. Así lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 3. Dice allí que Dios hizo un pacto con ellos y que Dios se convirtió en su marido y ellos se convirtieron en su esposa. Pero también allí se anuncia que Dios se divorciaría de ese pueblo y se volvería a casar con ese pueblo, pero no con todos los descendientes de Abraham, sino con los creyentes, con los que creyeran en Jesucristo, que formarían ahora el nuevo pueblo, la nueva esposa del Cordero. Si la iglesia no ha celebrado las bodas del Cordero, entonces no está en pacto. Si las bodas del Cordero no se han celebrado, entonces la iglesia no es la esposa del Cordero. Entonces la iglesia sería la novia. Pero a Juan no se le presentó la novia, se le presentó la esposa. En el capítulo 21 se le presentó la esposa. Ven y te mostraré la esposa del Cordero. Y aquí entonces en el capítulo 19 se está diciendo que cuando Babilonia cayó, cuando la gran ramera fue juzgada, se celebraron las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no es un evento futuro. Ya la iglesia no es esposa de Cristo. Novia de Cristo. Repito, la iglesia no es la novia del Señor Jesucristo, es su esposa. Porque hubo un matrimonio. El matrimonio es el nuevo pacto. En Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, dice que la iglesia judía se divorció, o sea, murió a la ley por la cual estaba casada con Dios, por esa ley, para que sea de otro, es decir, para que sea de Cristo.
Entonces estamos casados con Jesucristo. Jesucristo es la esposa del Cordero. Las bodas del Cordero no es un evento futuro de 7 años en el cielo. No tiene ningún fundamento bíblico. La boda del Cordero fue en el momento en que el reino de Dios se estableció o se consumó. Fue el momento cuando Dios juzgó a la gran ramera, se divorció completamente del Israel antiguo, terminó con esa ley y comenzó un nuevo convenio, un nuevo contrato con la iglesia que durará por toda la eternidad. Así que somos la esposa del Cordero. Y no solo eso, estamos reinando con Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 1, 6 y 7, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Porque ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis, ahí mismo nos dice que llegaría el reino. Y en lo adelante vamos a ver eso. Pero quiero terminar leyendo el capítulo 20, en el versículo 4, la promesa que se le dio a aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ahí está hablando del reinado de Jesucristo. No son 1000 años literales, en los adelante vamos a estudiar eso. Pero lo que estamos viendo es que Dios anunció un juicio para Israel, apóstata, para los incrédulos, para los que violaron el pacto, para los que persiguieron a los profetas, y lo cumplió. Y cuando llegó ese juicio, que Jerusalén fue destruida en el año 70, se consumó el reino de Dios. Y en ese momento se celebraron las bodas del Cordero. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, la invitación es a que entiendas, si te has convertido a Jesucristo, que eres parte del reino de Dios. Que has nacido de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Y que ahora debes vivir como hijos del reino de Dios. Representar ese reino en este mundo con dignidad, con santidad, con pureza y con integridad y con fidelidad. Y si no te has convertido, el llamado es que ponga tu fe en Jesucristo para que pase a formar parte del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, del reino de Jesucristo, que un día abarcará toda la tierra. Que el Señor Dios Todopoderoso derrame ricas y abundantes bendiciones sobre todos y cada uno de vosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.